Recordarán ustedes que al comenzar todo este proceso de invasión de Rusia a Ucrania, una de las razones que se dio para este proceso era que Rusia no aceptaba que un vecino, más aún un estado muy cercano a Rusia, hubiese pedido entrar a la OTAN, a la Organización del Atlántico Norte. Bueno, resulta que ahora otro estado colindante con Rusia, Finlandia, pide entrar a la OTAN. ¿Qué pasa con eso, Raúl Sor? Sí, bueno, y no es cualquier vecino, Finlandia tiene una frontera terrestre de 1.300 kilómetros con Rusia, de manera que si Putin fue por lana, puede haber salido trasquilado porque se espera que este fin de semana Finlandia pida su adhesión a la OTAN, lo que no tiene ningún secreto porque todos en la OTAN en general están por recibirlo. El cambio importante fue esta invasión a Ucrania, porque en las encuestas anteriormente el tema se había discutido con bastantes oportunidades en Finlandia, si entrar o no entrar a la OTAN, y Ucrania tiene una larga tradición de neutralidad que hasta cierto punto le fue impuesta luego de la Segunda Guerra Mundial, en que Finlandia fue, en primer lugar, tuvo una guerra que se llamó la Guerra de Invierno, 1939-40, con la Unión Soviética, guerra en que la Unión Soviética sí tuvo problemas enormes y Finlandia demostró una fortaleza militar y una voluntad de lucha realmente notable. Tuvieron respaldo de la Alemania nazi contra la Unión Soviética. Finalmente, la Alemania nazi ocupó parte de Finlandia, pero los finlandeses mantuvieron su autonomía y al final de la Segunda Guerra Mundial los soviéticos se quedaron con un trozo, no muy grande, pero un trozo del territorio finlandés y quedaron sometidos a algo que se ha conocido como la finlandización, es decir, una neutralidad vigilada, una neutralidad en que Moscú siempre mantuvo un ojo y le indicaba a los finlandeses cuando iban demasiado lejos, queriendo decir lejos de las posiciones de la Unión Soviética, y Finlandia mantuvo esa neutralidad, pero desde la caída de la Unión Soviética esto ha ido cambiando y Finlandia ha ido fortaleciendo sus fuerzas armadas y también su autonomía política. Y ahora, con la invasión, que Finlandia, que siempre se ha sentido amenazada por Rusia, un vecino colosal, Finlandia es un país pequeñito, aunque geográficamente muy importante y muy extenso. Bueno, Finlandia, había, como te decía, un 25% de los finlandeses querían que el país entrara a la OTAN. Vino la invasión y en estos 2 meses las encuestas señalan que 75% y quizás más de los finlandeses quieren entrar a la OTAN porque se sienten amenazados por Rusia. Entonces esto realmente, el tiro le ha salido por la culata absolutamente a Putin, porque era justamente lo contrario de lo que él buscaba. Sí, eso te iba a preguntar. Una de las cosas que eventualmente podían ser, si tú quieres, entrar dentro de una lógica geopolítica estratégica, era que si es que Rusia mostraba las garras contra Ucrania por sugerir esta situación de acercarse a la OTAN, todos los demás países que eventualmente pensaran lo mismo y que eran vecinos podían pensar de alguna manera, mira, mejor esperemos un poquitito, veamos cómo se termina ese desarrollo entre Rusia y Ucrania, no tenemos para qué hacerlo, pero hacerlo mientras está ocurriendo la situación bélica debe ser una situación bien incómoda para Putin y para Rusia, ¿no? Absolutamente, es un revés, pero pleno. Es un bofetón en el rostro de los intereses estratégicos de Rusia. Es decir, se compran un pleito enorme. Ahora, hay que decir, además quiero agregarle de que junto con Finlandia, Suecia va a tomar una decisión probablemente este fin de semana también, y va a ser la misma que la de Finlandia.
presentar su petición de ser admitida en la OTAN, lo cual no tiene ningún secreto, por supuesto, que los van a admitir a ambos países que son modélicos en sus preparaciones de defensa. Suecia es un país extraordinariamente bien armado, bien estructurado, y también Finlandia, pero especialmente Suecia. A mí me tocó hacer un reportaje en Suecia sobre sus Fuerzas Armadas, y es impresionante la cantidad de refugios, de unidades que tienen para garantizar que las comunicaciones nunca se van a cortar, etcétera. Por lo tanto, esto representa un cambio importante para la OTAN, no en términos militares, porque ya, por ejemplo, Suecia participa en ejercicios militares, pese a que Suecia también tiene una posición de neutralidad. Participa en ejercicios con la OTAN y también lo hace Finlandia. O sea, no es un cambio como lo hubiese sido si Ucrania hubiese entrado a la OTAN. Oye, te quería preguntar, o sea, te quería plantear que recapitulemos un poco, porque a estas alturas creo que sería bueno volver a plantear en qué consiste la OTAN. Porque, ¿por qué razón podría ser que un país como Rusia pudiera sentir que hay algo peligroso o amenazante en que un país entre a una organización internacional? ¿Qué tiene la OTAN, Raúl, que eventualmente puede motivar, en el caso de los rusos, la sensación de que hay una amenaza contra ellos con él? Bueno, la OTAN fue creada después de la Segunda Guerra Mundial con un propósito principal, y fue enfrentar a la Unión Soviética y al campo socialista, y lo que en aquel entonces era el Pacto de Varsovia, que era el pacto militar de los distintos países socialistas europeos, aparte de la Unión Soviética, que eran aliados naturales de la Unión Soviética, y con ellos la OTAN reunió a Estados Unidos, Canadá y el grueso de los países de Europa Occidental, Alemania, Francia, Gran Bretaña, y todos ellos conformaron esta gran alianza con el principio de que si alguno de ellos era atacado, el conjunto entraba en guerra en forma relativamente automática con la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Y a lo largo de décadas estuvieron muy enfrentados, sobre todo en los países fronterizos, la República Democrática Alemana. En aquel entonces habían incidentes, habían situaciones complejas, y estos dos pactos subsistieron, se mantuvieron durante la Guerra Fría en momentos muy tensos, pero finalmente cuando cae la Unión Soviética se desbanda el Pacto de Varsovia, y todo el mundo pensó, bueno, la OTAN, que en aquel entonces tenía 27 países miembros, se va a desbandar también porque ya perdió su razón de ser, pero no fue así, y la OTAN ha ido buscando nuevos objetivos y intervino en la ex Yugoslavia, intervino militarmente, pese a que en contradicción con Naciones Unidas. Es decir, la OTAN ha ido tomando un cuerpo bastante beligerante en muchos sentidos. Hace mucho nunca fue realmente un pacto meramente defensivo. Pero lo que ahora, digamos, frente a la OTAN, Rusia dice, esto es una amenaza directa a nosotros, la razón de ser de la OTAN es perjudicarnos, y es una amenaza militar, y por lo tanto no vamos a permitir que se instale en Ucrania. Y ese es el motivo que ha aducido Rusia para entrar en la guerra. Ahora, la OTAN, te repito, no tiene tropas propias. No hay un solo soldado, es decir, salvo unos aviones de alerta temprana. En general, la OTAN no tiene regimientos de la OTAN. Lo que tienen son tropas nacionales de los distintos países miembros que la ponen a disposición de la OTAN. Entonces puede haber un regimiento italiano, uno español, uno, por cierto, alemanes, franceses, británicos, y que, por ejemplo, esta semana Boris Johnson estuvo visitando Ucrania. ¿Y qué es lo que le dijo a los ucranianos? Perdón, a Finlandia, disculpa. Visitó Finlandia y le dijo a los finlandeses, miren, nosotros firmemos ahora un acuerdo y que nosotros les vamos a brindar apoyo en caso que en este periodo en que ustedes de transición, en que ustedes presentan la solicitud para entrar a la OTAN, nosotros, si
Rusia llega a atacarlo, nosotros nos comprometemos a participar en la defensa de Finlandia. Y es una manera de advertirle a los rusos, ojo, no pueden tocar a Finlandia porque por lo menos tienen el respaldo británico, que no es menor en términos militares. Ahora, mira tú cómo lo has puesto, ¿ah? Es bien interesante, Raúl, porque qué tremendo dilema se le pone a los rusos y particularmente a Putin. A ver, si yo no hago nada con Finlandia, ¿por qué? ¿Cómo queda mi situación con Ucrania? Que invoqué básicamente la misma lógica. Si no hago nada, me van a ver a mí como débil. Y si es que hago algo, en una de esas activo todas las defensas que justamente tiene Europa ahora ya transitando no desde un aliado que formó parte incluso de la Unión Soviética. Finlandia no formó parte de la Unión Soviética, pero tiene casi como ese dicho de que si, qué sé yo, si me lo dejas me matas, si me lo sacas me muero, digamos. Claro, bueno, Rusia le ha advertido ya a Finlandia que va a tomar represalia. Y claro, cuando se habla de represalias no te dicen cuáles van a ser, porque parte de la efectividad es que el otro se pase película y se atemorice con las consecuencias. Pero ya se prevé que va a haber desplazamiento de tropas rusas a la frontera con Finlandia. Es una frontera tremendamente extensa, muy porosa, y que, bueno, los rusos podrían instalar armas nucleares tácticas, cierto tipo de cohetería, y el mensaje que le están mandando a Finlandia: ustedes se van a arrepentir de esto. Si creían que estaban inseguros antes, ahora van a conocer lo que es la verdadera inseguridad, porque van a tener en nosotros a un vecino hostil. Bueno, vamos a ver cómo se reacciona a esto tanto dentro de la OTAN y esta petición, como los rusos frente justamente a lo mismo, y conversamos la próxima semana, ¿te parece? Vamos con tu libro. Muy bien, de Sándor Márai, Sándor, sí. Acento en la Márai, así el húngaro siempre es drújula. Este escritor húngaro, que a mí me encanta, y he leído muchos cuentos de él, y este cuento se llama El Matarife. Y es un cuento que a mí lo tomé y no lo pude abandonar. Es un libro, digamos, delgado, pero es un cuento largo. Y bueno, este libro trata de un individuo a mediados de la Primera Guerra Mundial, que viaja a Berlín, y el encanto del cuento es una descripción muy vívida de cómo vivían los sectores más pobres en Berlín, es decir, cómo era Berlín en los años 17, 18, 19, los conflictos que se vivían allí, y este individuo que es un hombre muy simple, muy sencillo, que va por la vida sin preocuparse mayormente, y le van ocurriendo cosas. Le van ocurriendo primero incidentes en su niñez, en su pueblo natal, la vida con su padre, con su abuelo. Finalmente va a Berlín a buscar suerte, pero no voy a entrar más en el cuento porque el cuento es realmente fascinante, y Márai tiene una pluma exquisita, realmente, y tiene suspenso. Es decir, hasta el final uno no sabe a dónde va el cuento, y en las últimas páginas lo resuelve de manera bastante sorprendente. ¿Y el concepto de Matarife está puesto por algo en especial? Porque es la historia, bueno, el personaje central en algún momento es un matarife. Y esta historia de los matarifes ha aparecido, hay varios cuentos, varias novelas con matarife. Es un personaje que como que despierta cierta suspicacia, ciertas sospechas de que para ser matarife hay que tener ciertas características personales. Entonces hay una desconfianza como básica hacia los matarifes. O sea, un matarife, y eso es lo que aparece en varias novelas, es casi afín a un sanguinario. Sí. Pero esto hay que leer este cuento sin ningún prejuicio. Bueno, vamos a estar atentos. Muchas gracias, Raúl Sor, El Matarife, entonces, de Sándor Márai. Gracias, que te vaya muy bien.
Eso. Chao. Chao, hasta la próxima semana.